y a viajar. Porque además salimos a la palestra de Chile. Mira, ya estamos ¿Ya? al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Claro, por ¿Cómo favor, estás? perdón, bien, Lo yo dejo. saludarte ya. Bien. Lo dejo. Estamos francamente ya en aquí en la hora con Holzman, acá en WAP TV, estamos disfrutando del calor de Santiago y esperamos que usted esté de vacaciones, que esté disfrutando de la playa, digamos, del bosque, en fin, del ocio en realidad, pero también se informe respecto a lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Chile. Y para eso estamos nosotros con Carolina acá, para poder acompañarles también y darle una visión mucho más analítica de lo que está sucediendo y de lo que es importante saber y conocer. Hoy día tenemos varios temas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En lo nacional vamos a abordar lo del COSENA, que es claramente el tema del fin de semana y del lunes particularmente cuando va a hacer esta reunión. En lo internacional tenemos, yo creo, una cantidad de temas relevantes. Lo importante es que el 2024, a quien usted le pregunta a nivel de análisis, se ve incierto, complejo, se ve difícil. En lo económico, en lo geoestratégico, por las guerras, en lo geoeconómico, por todo lo que es el petróleo, por todo lo que es el cuestionamiento a los acuerdos internacionales que están muy en la base del multilateralismo, pero que hoy día, por ejemplo, y lo vamos a conversar, con las protestas que empezaron en Francia ya hace una semana y que hoy día están extendidas hacia Bélgica, hacia España, incluso con un nuevo paro en Alemania, pero ahora del sector de lo que son los aeropuertos, están colocando temas que son más complejos de poder enfrentar en el 2024. Y eso merece, yo diría, decisiones de parte de los gobiernos, y eso, la verdad sea dicha, es lo que vamos a conversar. Carola, la verdad, una de las cosas que más nos preocupa es que la democracia se está debilitando en todas partes. Es decir, Mira. claro, y para muchos, digamos, cuando se debilita la democracia dice que falta participación o falta representación. ¿O son ciclos, Guillermo? Sí, son signos, pero signos preocupantes porque si no hay Pero más democracia... que signos, ciclos de pronto de diferentes estados, de los diferentes procesos que van sucediendo en los países y ciertos modelos llegan como a un punto en que dicen hay un cambio y vuelve otra vez otro circular. Tú has dejado la pregunta en la mesa, es decir, ¿qué pasa si la democracia ya cumplió su ciclo? ¿Hacia qué cosa vendría? Lo que tenemos hoy día en la oferta política, considerando que hay más de 70 elecciones a nivel global hoy día, a nivel mundial, ¿no es cierto?, en el año 2024, incluyendo Chile con las alcaldes y gobernadores, la verdad es que la democracia ha ido perdiendo relevancia, pero no por la cantidad de participación de los electores o la representación, que ya es un tema a discutir. Sino porque las democracias están llegando tarde a los problemas que aquejan a la ciudadanía. Usted en Chile está preocupado de la seguridad, ¿no es cierto? Tú estás preocupado de la economía. Yo estoy preocupado de qué va a pasar en 40 años más. Bueno, las democracias no están dando el ancho para poder establecer una visión de futuro que dé esperanza a la población. Y que le dé, digamos, ciertas condiciones, ¿no es cierto?, de certeza. Entonces, acá tenemos dos grandes problemas que son distintos. Por una parte, la capacidad de una democracia de tomar decisiones oportunas que permita construir futuro frente a una democracia que hoy día aparece solamente reaccionando frente a los problemas y deja al ciudadano aislado, solo. En cambio, los partidos políticos que tienen un problema de ideología, si yo te pregunto, ¿eres de izquierda, de derecha? Tú me dices, oye, la verdad es que no sé, ¿cuáles son las ideologías presentes hoy día? Es que son muchos, porque eso es el movimiento woke, es decir, digamos, la sumatoria de minorías, estas minorías que son identitarias. Entonces tenemos minorías, por ejemplo, los movimientos feministas, que plantean cosas que son razonables, pero que intentan que sean de mayoría cuando en realidad son de minoría. ¿Ya? Pero cuando hablamos de representación, también tenemos que hablar de representación de estos grupos. Entonces, ahí la función sería quizás unir en un mismo equipo, en una misma organización, las diferentes ideas que se puedan compartir en común. Exactamente. Entonces, hoy día en Chile, por ejemplo, hay 26 partidos políticos. Digamos, tú podrías pensar que es posible poner de acuerdo a esos 26 partidos políticos cuando el sistema electoral lo que hace es incentivar el crecimiento de los extremos. En consecuencia, cuando tú empiezas a conversar con uno en un extremo cualquiera, cuando estás llegando a la mitad, ya perdiste el acuerdo que iniciaste primero con ese partido. Entonces, efectivamente, lo que tú dices es cómo estas minorías que son legítimas, son necesarias incluso... Y que también tienen que estar representadas, porque ahí a mí se me genera
una forma distinta de verlo, quizás, o sea, tengo sentimientos encontrados, por llamarlo de alguna manera, porque por una parte, claro, me gusta que tengan representatividad también las minorías y que puedan exponer, pero a la vez, ¿qué tan práctico es? Bueno, es Que que ahí está ahí está bueno, el... ese problema que hoy día los sistemas democráticos y los académicos, los analistas, no hemos logrado todavía lograr una ecuación que sea Claro, fácil de implementar o posible de implementar. Porque claro. finalmente, cuando estamos hablando de democracia, estamos hablando de distribución de poder. Sí. Por lo tanto, si yo soy partido político, tengo un poder específico, tengo un peso específico distinto a que si fuera parte de un partido político donde no me escuchan muchos, dependiendo cómo esté estructurado la distribución al interior de ese partido. Entonces, acá tenemos un problema serio. La democracia necesita hoy día tener una capacidad de mayor oportunidad para resolver los problemas, anticiparse a los problemas. Y hoy día está solamente reaccionando. Cuando tú reaccionas a algo, Claro. digamos, te quedas siempre donde mismo. No ha pasado a nosotros hoy día Sí. con el proceso constitucional en Chile. Digamos, reaccionamos, ¿no es cierto?, a lo que fue el A estallido una social. situación, a Claro, un hecho. claro, y reaccionamos y seguimos reaccionando porque Claro. el primer proceso fracasó, el segundo Sí. también. ¿Y dónde quedamos? Donde mismo. Entonces, Sí. y los problemas siguen avanzando. El crimen Mm. organizado, y coloco el caso de Chile porque esto se repite en varios otros países. O sea, Las de- los problemas como básicos, o sea, esos problemas de convivencia diaria. Exactamente. Claro. Entonces tenemos, yo diría acá, un tema donde la democracia se ha ido debilitando. Y el ejemplo que vamos a tener ahora, ya cercano, digamos, el próximo domingo, de hecho, este domingo, es El Salvador. El Salvador que va a El elecciones. 4 de febrero. Exactamente, Claro. con un Bukele que va a la reelección. Y un Bukele que logró ir a la Mira. reelección, yo diría, torciéndole la mano, usando resquicio, diríamos acá en Chile, a la Constitución salvadoreña, porque le pide al Tribunal Constitucional de ese país que le autorice a ser reelecto, cuando al menos cinco artículos de la Constitución señalaban que no podía ir a la reelección. Pero sucede que Bukele nombró a los miembros del Tribunal Constitucional, que él también nombró a los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral. En consecuencia, tenía todas las de ganar y efectivamente el Tribunal Constitucional dijo, ¿sabe qué? Bukele puede ir a la reelección. Y en eso está. Ahora bien, va Bukele, Mira. ¿ya? Pero van de oposición 5 candidatos de oposición. O sea, eso nos dice que a pesar de todo lo que ha hecho Bukele, ¿ya? Y tú puedes criticarlo porque ha A perdido pesar de todo el democracia. apoyo que tiene, quizás que vemos nosotros a nivel Exacto. internacional. Claro, digamos, tiene apoyo sin duda, pero dentro de El Salvador no están así. Bueno, pero la oposición no ha logrado unirse. Lleva 5 candidatos. Entre ellos 2 o 3 que son de partidos tradicionales que hoy día están exactamente en lo mínimo. Entonces, uno ve a Bukele, una persona que viene de la izquierda, que fue alcalde Sí. de la capital de San Salvador, de hecho, la capital de ese país, y que ahora, con su política cero delincuencia, disminuyó los homicidios prácticamente a cero el último año, construyó cárceles, pero ha estado gobernando permanentemente con estado de excepción. Claro, ya, bueno, ahí hay varios puntos en realidad que estamos viviendo también distintos países de diferentes lugares del mundo, que uno es en lo concreto día a día, en el cual enfrentamos diferentes soluciones, por ejemplo, la delincuencia. Antes él tomó una mano dura, efectivamente, tomó una decisión drástica respecto a lo que sucedía. Y ahora bien, eso conlleva a distintas situaciones que se reflejan en estas elecciones. Exactamente. Y que van también, visualizan también un poco el escenario que cuando lo conversábamos la vez pasada, era que lo que está ocurriendo en otros países también nos afecta en términos de lo que nosotros vamos encaminados o vamos viendo como distintas situaciones que se podrían repetir. Exactamente. Y Salvador, cuando entró en un estado de excepción para combatir el crimen organizado, las pandillas que tenían problemas concretos, Claro. no ha podido salir del estado de excepción. Lo propio pasó con México, que sin estado de excepción involucró a las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado y todavía no las puede sacar de esa lucha. Claro. Entonces, acá hay un debilitamiento, insisto, en la democracia, donde en definitiva, mediante el voto, mediante el manejo del poder, como ha hecho Bukele, Sí. que cada vez va a un sentido más autoritario, Claro. porque se espera que Bukele obtenga sobre el 70% de la votación. Y los otros partidos van a quedar reducidos a su mínima expresión si es que no desaparecer. Y cuando digo su mínima expresión, máximo alguno va a sacar Sí. un 4% de la votación. Es decir, no va a haber representación. Sí. Se pierde la idea de la democracia. Sí. Y la democracia empieza a tomar decisiones que en el caso de Bukele son una solución, pero que le da esperanza y la gente prefiere mantener en esa esperanza que exige libertades a poder consolidar una democracia con un adecuado equilibrio entre participación y representación.
Entonces, este es un tema de fondo que se lo dejamos para que usted lo converse en su Sí, casa. es un tema complejo porque muchas veces el caso también de que vemos con Bukele, lo vemos también en situación de nosotros que vivimos una situación de violencia y que es uno de los ejes fundamentales de preocupación ciudadana. Y en ese sentido es como, ahí están, se crean diferentes caminos, es decir, vamos con una mano más Bukele, más dura, más de decir no más, o qué está pasando también con los otros sistemas, qué pasa con el sistema mundial, qué pasa con la representatividad política nacional. Eso nos lleva a plantearnos, bueno, Mm, digamos, si vemos que los organismos internacionales, donde están mm, representados todos los países, donde se vota cada resolución, tenemos un Consejo de Seguridad, digamos, en Naciones Unidas, donde hay 5 sí, países de derecho a veto. Tenemos además claro. una gran cantidad de organismos que pareciera ser que no funcionan, no obstante que es ahí donde se discuten todos los temas que al mundo interesan. Si alguien de ustedes quiere saber qué es lo Sí, que, qué es lo que piensan distintos representantes respecto a Medio Oriente, respecto a Rusia, Europa, etcétera, ingrese a la página de Naciones Unidas y va a tener ahí en español a todos los mm. debates. Pero las resoluciones no se pueden aplicar porque Naciones Unidas no tiene la capacidad de imponer las decisiones. Es Y decir, cada vez claro, menor. exactamente. Entonces, ¿Pero y por qué sucede eso, porque Guillermo? ese fue el acuerdo que se logra finalmente Sí. de No, pero crear. la poca credibilidad de Naciones Unidas, la Claro, es poca que influencia, el poco apoyo muchas veces de grandes organismos. claro, a ver, cuando se crean las Naciones Unidas, ya el año 47, Sí, 1945, se con la empieza a discutir, guerra, claro. 48, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial, entramos a la Guerra Fría. Mm, Primero, los países no querían perder soberanía. Entonces, el primer mm, principio del derecho de las relaciones internacionales. Los mm. países no pueden involucrarse en los asuntos internos de otro Sí, país. Naciones Unidas puede llegar a acuerdos, pero mm, acatar los acuerdos depende específicamente de los países. ¿Ah? claro. Entonces, la idea es que si yo me comprometí con Naciones Unidas de participar en Naciones Unidas, yo Sí, voluntariamente voy a acatar lo que Naciones Unidas o sus sí, organismos deciden o resuelvan. Y eso mm, no siempre es así. El caso de Estados Unidos, sí. de Reino Unido, de Israel, de varios otros países que De no están. diferentes conflictos que no se ha podido hacer nada. Exactamente, Sí, entonces Naciones Unidas aparece a la luz de los ciudadanos como algo que no sirve. Pero yo les digo, ya que saquemos Naciones Unidas, ¿en qué nos quedamos? O sea, nos quedamos en la barbarie. Porque en Naciones Unidas por lo menos se juntan a conversar, se dicen sí. cosas, discuten, etcétera. Pero si no estuviese Naciones Unidas, el mundo sería peor. Entonces el tema es cómo se mejora las Naciones Unidas. Y ese debate estamos ya por lo menos 3 décadas. Claro, Naciones Unidas en su minuto, cuando se crea, tiene una potencia fuerte porque veníamos de un conflicto claro, gigante a Sí, nivel internacional. Sin embargo, volver a eso no es necesariamente volver a otro conflicto para que vuelva a tener la misma fuerza. exactamente. Entonces acá tenemos un problema con la discusión. Por lo Mm, tanto, la situación a nivel mundial, los conflictos que hoy día mm, tenemos, desde Ucrania pasando por Gaza, depende de las potencias. Porque las potencias son las que tienen la capacidad de poder instalarse. Y de ahí vienen dos temas asociados a la debilidad mm. democrática de la cual conversábamos. La elección en Estados Unidos con un Trump que particularmente Sí, ya está listo para ser el candidato republicano, a pesar claro. que la convención donde va a ser proclamado, en el caso republicano, va a ser en el mes de julio y la de Mm, demócrata en el mes de agosto. Y también tenemos otra democracia donde el nacionalismo se la está jugando con Modi, que es su presidente, ya, es en India. India, sí. estamos hablando de más de 1.000 millones de electores, de un total de 1.400, un poco más, millones de Mm, habitantes. Entonces, India, sin embargo, no está en Naciones Unidas, no está en el Consejo de mm, Seguridad de Naciones Unidas, que probablemente va a ser una señal que espero veamos en el 2024, la incorporación de claro. India al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero en esos dos Mm, países, digamos, la relevancia de India tiene que ver con su vecindad con mm, China, su vecindad con Pakistán, su vecindad con Afganistán, con mm. Cachemira, con la ruta de la Mira. seda que está propiciando China. Por lo tanto, India es un actor geoestratégico fundamental para el futuro del planeta. Eso, digamos, O primero que sea, nada. bueno, tenemos nosotros noción como general, bueno, te quiero hacer algunas preguntas Ya. después respecto a democracia y efectivamente cómo podemos hablar de que hay una crisis democrática y qué es en términos generales, en concreto, en las bases. Sin embargo, cuando hablamos de potencia que está sacando a India ahora en este minuto, China también es una potencia que van a entrar en conflicto ambas, Mm. Sí, o sea, a ver, en conflicto no. China no está en ¿ya? la idea de conflicto, a pesar de lo que muchos dicen o que Sí. muchos medios de comunicación levantan. China está en una idea de que lo dejen hacer lo que ellos quieren tranquilo. Y para China, Mm, el tema, yo diría, de su cultura es que entiendan, Occidente sí. entienda, nosotros vamos a hacer lo que vamos a gobernar el futuro.
Occidente dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que usted, Occidente liderado Claro, por Estados Unidos y algunos países europeos, claro. usted no queremos que ustedes gobiernen, pero nosotros preferimos Estados Unidos. ¿Ya? Rusia dice, un momentito, no me interesa ni Estados Unidos ni China, tenemos que compartir el liderazgo mundial a futuro. Eso es lo que está en juego realmente hoy Sí. día y sobre en torno a lo cual se negocia. El tema de Rusia es, digamos, si ustedes toman el mapa, por favor, y yo lo pido, Claro. vean la extensión Es territorial de inmensa, Rusia, claro. es inmensa, Sí. con una cantidad de recursos por explotar que no te imaginas. Entonces, yo diría, aquí hay un tema de las potencias, tienen que llegar a un acuerdo. Ahora bien, de los países que estamos conversando, India es una democracia híbrida. China ¿A no qué es te refieres, Guillermo, con una democracia híbrida que tiene híbrida? sesgos democráticos porque la gente va a votar, pero las Ya. decisiones se toman en virtud de fundamentos religiosos o ideológicos, religioso ideológico, como te debería decir en el caso de India, y en consecuencia no hay mayor participación de las decisiones. Por eso la elección en India es importante. ¿Ya? Ya. India no es tiene parlamento, tiene todas esas cosas. De hecho, Obama, digamos, en su Sí. segundo periodo hizo ahí un discurso maravilloso sobre la democracia. ¿Ya? Pero en India no tiene tradición democrática. La democracia ha sido impuesta desde Occidente en India. O sea, lo híbrido viene a ser, claro, en términos culturales, ellos tienen otros estamentos, Claro, tienen otros resguardos culturales que van asociados a sus castas, a su liderazgo, a exacto, todo lo que conlleva como orden político interno. exactamente. Entonces es completamente distinta. India Mm. estuvo bajo, ¿no es cierto?, el colonialismo de Reino Unido. Además, Entonces hay mucha historia claro. ahí, pero no quisiera irme por el lado histórico porque Sí. se los dejo a ustedes porque la verdad es que India es un actor en el siglo XXI. ¿Ya? Mm. Digamos, sin lugar a dudas. Ahora bien, entonces India tiene una democracia híbrida, donde cumple la formalidad democrática, pero no los procesos democráticos internos, justamente por los temas culturales que tú mencionabas. Rusia también hacen votaciones, pero claramente es menos democrático que India, por ejemplo. O sea, de hecho, Rusia tiene votación este año y probablemente Ujú. Vladimir Putin va a ser reelecto una vez más. ¿Por qué ¿Ya? tanta seguridad? ¿Por qué esta democracia es entre comillas? Porque son democracias, yo diría, formales, donde el que está en el poder se encarga de que no haya opositores. ¿Ah? Ya. Ya sea porque no le da el financiamiento, ya sea porque No lo están las acusa de alguna opciones. cosa, no hay opciones. ¿Ya? Y por lo tanto, yo diría Rusia, que nunca ha sido democracia de partida. O sea, Sí, Rusia no conoce la democracia desde el punto de vista occidental. sí. Ya, digamos, bueno, ya China no es democracia, Claro. ya eso lo tenemos muy claro. Por lo tanto, el futuro del mundo está preferentemente en países no democráticos y los únicos democráticos es Estados Unidos Ujú. y los países de la Unión Europea, más Reino Unido. Claro. ¿Ya? Entonces, queramos o no queramos, y esta es una buena conversación para el Sí. verano, Sí, estamos en una una cosa crisis. entre Occidente y el resto del mundo. ¿Qué significa para el ciudadano común y corriente que la democracia está en crisis? ¿Se Signif- disminuye nuestro poder de elección, por ejemplo? a ver, yo creo que significan dos cosas. Sí, ¿Ya? disminuye el poder de elección, porque finalmente quienes están definiendo quiénes gobiernan ¿Mm? son aquellos que están desconectados de la realidad. Y tienen, yo diría, el apoyo de Claro. aquellos que están viendo el mundo como lo estamos conversando ahora, es decir, a nivel macro, qué sé yo. Y a nivel más estratégico también, o sea, porque ahí Exactamente. empiezan a tener los factores económicos, sociales, políticos a jugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las democracias que van en ese camino, digamos, de perder esa cualidad democrática esencial, finalmente empiezan con las propuestas de mayor control social. Como por ejemplo, las cámaras. Usted se da cuenta que, no sé, en las Sí. redes sociales, en TikTok, pasa cualquier Claro. cosa y a los segundos aparece Está. alguien que grabó lo que Claro. sucedió. ¿Ya? Sí. Bueno, y acá en Chile, en Argentina, en todos los países, ¿para qué hablar de Estados Unidos, de Europa, hay cámaras por todos lados. Sí. Digamos, súmale a eso inteligencia artificial, donde da posibilidad de reconocimiento biométrico. Bueno, el control social en China, ¿para qué hablar? O sea, Ya, China, por los comentarios que hay de personas, es increíble. claro, pero la gente en China dice, me gusta esto porque estoy seguro. Pero Sí. deposita toda la confianza en que esas imágenes no van a ser usadas de otra forma. Entonces, yo diría, acá hay todo un tema donde el control social que las democracias necesitan para controlar la delincuencia, por ejemplo, Hay un y límite súper delgadito. muy delgado O sea, hay porque una línea demasiado claro, fina. primero afecta tus libertades. Sí, O sea, ¿por qué tienes que saber tú dónde voy yo? ¿Ya? Claro. ¿Qué sé yo? Segundo, acepta tu privacidad.
¿Ya? O sea, O sea, en algunos casos sería buenísimo saber mucho, pero en otros no. claro. Tú sabes que aquellos que saben de inteligencia o de qué es Sí. metodología de análisis de inteligencia, hay una cosa que es importante y yo creo que como norma de vida muy Mm. prudente, la necesidad de saber. O sea, cuando tú quieres saber mucho, ¿ya? Te metes en problemas, porque digamos, estás sabiendo cosas que no te corresponden saber. Hay veces que uno dice, prefiero no saber, pero Claro, igual quiero saber, sí. claro, bueno, Sí. ahí llegamos Ahí, a otra ahí postura. vamos a un tema Ya. humano, social, Pero yo te diría, intrínseco. hoy día a nivel internacional Sí. tenemos una gran incógnita sobre lo que va a pasar en la elección de Estados Unidos. Si Trump gana, probablemente, con lo instintivo que él es, con la fuerza que tiene, el tema de Ucrania lo va a resolver rápidamente. Va a llegar a un acuerdo con Putin. Mira. ¿Ah? En segundo, qué sé yo, lo de Israel, vamos a ver cómo se Claro. maneja ahí, porque él también está preocupado por el terrorismo. Entonces, se esperan decisiones mucho más drásticas. Aquí si ganara nuevamente Biden, a pesar de toda la crítica que hay por su edad, Claro. en definitiva hay un establishment en Estados Unidos que es el que va tomando decisiones. Ese establishment en Estados Unidos y los países europeos es lo que da continuidad y da confianza de que vamos a resolver los conflictos mundiales. Los establishment, que son las capas superiores de la burguesía del Estado que toman decisiones e implementan decisiones, están muy debilitadas en América del Sur. ¿Por qué? Porque las ideologías han ido carcomiendo ese establishment para poder cooptarlo y hacerlo parte de su Claro. ideología. Y eso nos genera una gran cantidad de problemas porque los gobiernos no tienen continuidad. Claro, o sea, Mira. cada gobierno cambia el establishment completo, Claro. y nos quedamos sin nada, volvemos a empezar de cero. Y eso es un problema, yo diría, bastante complejo. Oye, ¿qué significa cuando hablamos de que toda esta situación que está ocurriendo en diferentes países y que vemos que la democracia efectivamente como la conocemos occidentalmente bajo nuestro modelo se está debilitando? ¿Hay vuelta atrás? ¿Hay vuelta de poder generar un cambio? No, no, yo diría no. ¿No? Yo ahora debo ser, como yo te dijera a ti, Carola, te O gustaría sea, volver a los... ahora estamos como la bolita de mágica y decir qué va a Claro, es como pasar. te dijera, ¿te gustaría volver a los 17? Qué sé yo. O sea, sí, sí, me gustaría, Claro, pero ¿podría hacerlo? no. No. Bueno, a los países les pasa lo mismo. Entonces, hoy día tenemos que ser capaces de dotar a la democracia de las herramientas necesarias que permitan sostenerse como ecuación legitimada frente a la ciudadanía. Y eso no lo estamos haciendo, porque estamos, en el caso de América Latina, en una pugna en una lucha por el poder, Sí. Entonces, los problemas de la ciudadanía son instrumentales a que yo llegue al Claro. poder. Y ahí surgen los populismos. Ahí aparecen, tú necesitas eso, yo te lo ofrezco, no te preocupes. ¿Qué necesitas? No, necesito que me suba el sueldo, yo te lo subo, no te preocupes. Qué sé yo. Entonces, esos populismos finalmente derivan en autoritarismos. Y hay populismos, para decirlo en la lógica nuestra, de izquierda, de derecha, pero son populismos al final Igual. del día, al final del día. Entonces, acá tenemos un problema, tenemos que ser capaces de poder reforzar nuestra democracia. Y eso significa disminuir la cantidad de partidos políticos. Por ejemplo. Por ejemplo, o sea, por favor, o sea, digamos, disminuyamos que los partidos políticos sean mucho más capaces de poder, digamos, incluir a todas esas minorías. ¿Y el modelo de partido político no tendría que tener algún cambio? Sí, En definitivamente. términos de estructura, los partidos políticos como los conocemos propiamente tal. Sí, ¿Podría haber definitivamente. otra forma? Sí, podría haber otra forma y esa forma está bastante estudiada. El tema es que nunca se ha implementado y eso significa buscar líderes desde abajo. O sea, hemos educado a la población. Chile hoy día, al igual que muchos países de América Latina, tienen una cantidad de gente preparada que hace décadas no tenía. Entonces, esa persona, cualquiera de ellos puede ser un diputado, un alcalde, concejal. ¿Por qué tiene que depender necesariamente de los partidos políticos, que los partidos políticos te designen a ti, a mí como candidatos? Que tengan ciertas cuotas, que tengan ciertas Claro, o sea, estructuras. y que abran la posibilidad que el ciudadano Claro. diga, yo quiero ir por ustedes, yo me siento con capacidad de liderazgo, he estudiado. Entonces, los partidos políticos no han canalizado y todo eso es interés público, es decir, una de las grandes discusiones, tú sabes, Sí. como en términos teóricos y prácticos, Sí. es que cuando tú colocas cuotas de mujeres en política, el gran problema es que no todas las mujeres están dispuestas a participar en política, al igual como muchos hombres tampoco están dispuestos a participar en política. Hay muchos, oye, ¿te gustaría ser senadora? Tú me dices, no, la verdad que sí No. estoy pendiente de la política, me gusta, pero no quiero. Pero no ejercer el cargo, No ejercer claro, no ejercer el poder propiamente tal. Entonces tenemos que preparar gente y los Sí. partidos son los que hacen ese proceso de socialización política y los partidos abandonaron eso. Entonces tenemos pocos candidatos, los candidatos son tu amigo, mi amigo, el amigo del otro,
pero no somos representativos realmente. Entonces estamos construyendo una falacia en lo que a eso se refiere. Y eso es necesario, yo diría, abordarlo. O sea, Qué difícil, al menos ponerlo sobre la mesa, porque estamos hablando de debilidad democrática, que es lo que nos une quizás como ciudadanos, de decir, sí, queremos estar representados, queremos tener que nuestras opiniones sean escuchadas y sean reconocidas y sean parte de los modelos de sociedad que tenemos. claro. Pero Pero, eso no está sucediendo. claro. Entonces, hay un malestar, una frustración del ciudadano con la democracia cada vez mayor y cada vez más profundo. Mm, Entonces, cuando las cosas no funcionan, o sea, de hecho, claro. miremos solamente a lo que está pasando en Europa. O sea, sí, mira, Alemania, Mm. empecemos por la cola. Empecemos, digamos. claro, veamos, volvámonos al otro lado. Ya, Alemania hoy día esta semana tiene un paro de los aeropuertos, pero la semana pasada tuvo de los transportistas, la semana anterior de la locomoción colectiva, para decirlo en lenguaje nuestro. Sí. Eh, digamos, ha pasado en paros, ¿ah? Sí. Digamos, y todo por el tema de inflación, o sea, el costo de la vida. Todo además por lo que es, digamos, hoy día en Alemania están en negociación colectiva, por lo tanto tiene un mayor aumento de Mm, salario. claro, ¿Ya? Eso implica mayor costo de transporte, sí, mínimo una serie de cosas. Pero si sí, eso es Alemania solamente, imagínate. vámonos un poquito más al centro y vamos a Francia. Que también, Claro, Francia sí. lleva más de una semana de protesta que ayer jueves estaban ya terminando supuestamente las movilizaciones, pero tan pronto Francia estaba anunciando que la terminaban, empezaron movilizaciones en Bélgica, en España, en Italia y en otros países. ¿Y quiénes son los que protestaban? Los agricultores. Y ojo Mira, que esto les afecta a Chile. Tú sabes que los sí, agricultores, ¿qué es lo que están protestando? Primero, le va a parecer conocido los temas, pero digamos en lógica europea. claro. Primero, las restricciones del medio ambiente a todo lo que es el uso de las tierras, el uso de los Mm, fertilizantes, pesticidas, etcétera, que en Europa están prohibidos. Los gobiernos europeos, cada uno con diferente intensidad, le claro. da subsidios para el petróleo a los Mm, agricultores, para que puedan producir y mantener la actividad agrícola en Europa y poder abastecer a la ciudad de París. Es una ciudad, o sea, una zona en realidad de 12 millones de personas, que ahora está ya una mm, semana sin recibir los mi- productos agrícolas. Entonces, tal, ¿cuál es el problema? Ese primer problema, claro. digamos, el tema del cambio climático, el tema de la burocracia, el costo asociado a poder producir. Pero no termina ahí. Mm, Lo segundo es que mm, cuando falta alimento en Europa, ya. los europeos, los países, Francia, coloquemos el ejemplo, exporta, o sea, importa Importan de alimentos. los países. Claro, y los principales importadores hoy día son Chile, Nueva Zelanda. Y ellos están protestando porque a raíz de los Mm, acuerdos que hay en el marco de la Unión Europea, los acuerdos comerciales sí. con Chile, los productos chilenos llegan a menor precio. Que no son competencia en el fondo para la producción nacional interna de ellos. Exactamente. Entonces hay ya un movimiento. Hoy día en Bruselas se está reuniendo la Unión Europea, los 27 países Sí. reunidos. Se va a colocar este tema en la agenda en forma urgente, porque a su vez están pidiendo de que se suspenda cualquier intención de firmar un acuerdo con Mercosur. ¿Ya? Y eso nos afecta Y directamente. O sea, exactamente, por lo tanto, nosotros acá, o sea, digo nosotros, yo no soy claro. agricultor, pero vamos a tener Pero que ver. parte de país, Claro. parte de realidad país. Entonces tenemos ya esos problemas que se están siendo evidentes, porque también asuma eso el cambio. Guillermo, y Dime. llevándolo como más a terreno, como a precios, por ejemplo, nacionales, ya que este tema de agricultura a nivel internacional, lo que sucede con las exportaciones. En el caso hipotético que a nosotros nos limitan la exportación, por ejemplo, a los países europeos, en este caso Bruselas, la producción nacional va a bajar. Pero también podría tener menos cosas, tener menos costos los de las ganancias que tienen los agricultores. Por O supuesto, o sea, sea, hay todo un efecto cadena en la cual va a haber más despidos, va a haber menos producción. exactamente. ¿Por qué? Porque como no vamos a poder vender la exportación agrícola como se Claro, tenía pensado, la vamos a tener que vender a nivel nacional. ¿Ya? Y a nivel nacional la vamos a vender más barata. Y por lo tanto, yo no voy a tener tanta gente que las vamos a mismas tener. ganancias no van a ser. Exactamente, entonces empieza a generar un efecto dominó Sí. a nivel global. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo hoy día? Lo que Mm, yo supongo, lo que están haciendo, yo vengo un poco a asesorar esta área, lo que están haciendo, buscando otro mercado. Lo claro. que no quiere Europa, lo quiere comprar India, lo quiere comprar China, porque además Europa está muy afectada por todo lo que son las facilidades que se le ha dado a Ucrania con los granos para que y todo lo que Claro, Ucrania como se produce granos, qué sé yo, todo lo que hace aceite de oliva, en fin, todo lo que claro. tiene que ver con eso, pesticidas, además fertilizantes,
Entonces entra todo casi sin ningún tipo de impuesto. Mira. Y está matando la industria de los países europeos. Entonces hay todo un debate en torno a eso, de que las guerras empiezan a pasar. Si a esto le sumamos las restricciones en el Mar Rojo, en el canal de Suez, en el estrecho de Adén y eventualmente en Hormuz, yo he nombrado una serie de cosas. Yo sinceramente le digo, vean el mapa para que se dan cuenta. Vamos a revisar el mapa en algún minuto, Sí. vamos a tener el mapa también para poder ir viendo cada zona. Claro, porque la Sí. verdad es que si eso se produce, digamos, se afecta el 40% del comercio mundial, que tiene que dar una vuelta mucho más larga, que eventualmente podría beneficiar al Estrecho de Magallanes, Claro. pero que al final del día para usted, para mí, para ti, Caro, significa que los bienes, el 90% de lo que nosotros consumimos acá en Chile es importado. Todo eso va a tener un alza de precio. Alza de precio y menos también ganancias nuestros agricultores o nuestra economía interna porque van a haber problemas con las exportaciones. O sea, es un círculo que podría ser bastante complicado. Exactamente. Y ahí nos damos cuenta de que lo que está ocurriendo a nivel internacional, por muy lejano que lo veamos, nos afecta directamente. No, nos afecta, o sea, completamente. Entonces tú te empiezas a mirar, digamos, empezamos hablando del debilitamiento de la democracia. Sí. Y empezamos diciendo de que la democracia requiere de alguna forma tomar decisiones oportunas. Cuando la democracia solamente reacciona a los problemas, la democracia se debilita. Y eso está pasando hoy día en todos los países democráticos. Volvamos al segundo argumento que teníamos. ¿Y ese argumento te parece, Guillermo, que lo revisemos a vuelta de una pausa comercial? Me parece sensacional. Porque vamos a estar y los invitamos a ustedes también a que nos sigan acompañando en Canal WAP, pero luego de esta pausa comercial seguimos con más de este análisis nacional e internacional. Ya estamos de vuelta en WAP TV, acá, digamos, en la hora con Holzman y con Carolina también. Estamos viendo nos quedamos en lo internacional. Estábamos viendo la crisis de la democracia y como estás haciendo como un resumen de lo que está sucediendo, efectivamente. Exactamente. Digamos, hablábamos de la debilidad democrática y nos quedamos en que la debilidad democrática se produce cuando las democracias, los gobiernos, no son capaces de tomar decisiones oportunas, sino que van reaccionando permanentemente. Y el tanto reaccionar quedan siempre donde mismo y las demandas se le van acumulando. Ya, claro, lo segundo, digamos, tiene que ver con el hecho de que se requiere, qué sé yo, menos partidos políticos, mejor representación, pero con menos partidos políticos. Una mayor representación no significa más partidos políticos. Eso evita cualquier tipo de toma de decisiones dentro de una democracia. Mira. Eso de partida. Y tercero, se requiere mirar el mundo completo. O sea, es decir, nosotros conversamos, Sí. ¿no es cierto?, lo que implica el hecho de que esté la contraofensiva israelí contra Gaza, Claro. que ha dado paso a unas críticas, digamos, desde el punto de vista humanitario a Israel por la muerte de civiles en Gaza, pero también al grupo terrorista Hamas, que intenta, digamos, establecerse como interlocutor del pueblo palestino. Y el pueblo palestino no tiene nada que ver con Hamas desde el punto de vista de su historia, desde el punto de vista de todo el proceso histórico que ellos han Están vivido. viviendo, claro. Entonces ahí hay un tema, pero eso ha hecho que los hutíes que están en Yemen estén lanzando misiles contra los buques que van a Israel o que son de Estados Unidos. Y ya han habido varios que han sido afectados, han habido incursiones de parte de las tropas estadounidenses que están estacionadas en esos buques para poder neutralizar todo esto, pero se han ido sumando otros grupos. Entonces, el paso por el Mar Rojo y Canal de Suez cada vez es más complicado. No sé si ahí está Ahí el lo mapa. tenemos el mapa, digamos, sí. Ahí tenemos el mapa, ustedes ven una línea que es roja, que es la ruta habitual por la cual... Esa es la que se está utilizando en este minuto. Claro, esa es la que se Claro. utiliza normalmente. Claro. ¿Ya? Pero ahí, donde ustedes ven el Canal de Suez, que es abajo del Canal de Suez está el Mar Rojo, ¿ya? Ahí está el ejemplo de todo lo que viene desde Taiwán o desde Sí. Asia. Ya pasa por el Golfo de Malaca, después pasa por Hormuz, qué sé yo, y va al Canal de Suez y sale a Europa, sale al Mediterráneo y al Atlántico finalmente. Hacia los Países Bajos. Claro, cuando se cierra el Mar Rojo o es imposible transitar, tiene que usar toda línea azul. Ya. Es decir, pasar por Sudáfrica. O sea, ¿no es dar cierto? toda la Sí, vuelta. donde está el Cabo de Buena Esperanza, eso está en Sudáfrica por si acaso. Claro. ¿Ya? Está en Sudáfrica, dar toda la Mira. vuelta para llegar a eso. Eso significa por lo menos entre 13 y 25 días más.
Y los costos que eso Los significa. costos, desde la alimentación de la tripulación, Sí, por lo cual muy en simple, pasando por el claro. petróleo, el costo medioambiental en términos de contaminación, porque todavía tenemos barcos petroleros, Sí, ya en fin, y así suma y sigue. ¿Ah? mira, Imagínense ustedes para lo que son, digamos, alimentos perecibles. Ya, no sé, qué sé yo, o cosas que pueden, digamos, tener un tiempo, como le pasa a la fruta, digamos, cuando la exporta a Chile, ¿no es claro. cierto? Que es justamente en esta época. Ahí exportamos fruta y que es refrigerada. Entonces, todos los costos suben Sí, y cuando tú vas a comprar algo finalmente en Europa, te vas a costar más caro, ya, a pesar de los subsidios que los mm, gobiernos tienen, pero eso es lo que afecta. Entonces, mira, ese es un tema central de que estamos todos ya. preocupados porque Lógico. en el caso de Chile dependemos del transporte marítimo. Sí. O ¿Ves? sea, gran parte de nuestros ingresos y de nuestra fuerza laboral también está en lo marítimo. Exactamente. Sí. Entonces ¿cómo lo va a hacer? Entonces, por eso es Mm, importante tener esta visión y por eso vuelvo al inicio de la debilidad democrática. sí. Debemos ser capaces de anticipar, debemos ser capaces de que la empresa tome decisiones oportunas, que los gobiernos tomen decisiones oportunas y no solamente reacción. No solamente reacción y no solamente a nivel mundial, porque ¿qué está pasando, Guillermo, con la democracia, pero a nivel nacional, aquí en Chile? Bueno, a nivel nacional, si uno toma las Mm, encuestas, yo diría de mm, varios años a la fecha, claro. no solamente este gobierno, sino anterior a él, tenemos que hay una pésima, digamos, opinión o apoyo al Congreso, a los partidos políticos, a lo que es la base de la Sí. democracia. Segundo, los gobiernos aparecen mal evaluados, es decir, el gobierno de Gabriel Boric actualmente está en una media de un 30%, es decir, es Sí. una minoría, no tiene mayoría en el Congreso, pero a su vez también tenemos problemas concretos que si tú miras el tema de la delincuencia, que es el primer tema que aparece, delincuencia, sociedad, crimen organizado o no, pero ya llevamos 216 homicidios en menos de 50 O días. sea, las estadísticas son horribles en comparación a lo que era. No sé si, yo siempre estoy la misma pregunta. Antes estaban menos denunciados, sabíamos menos, o ahora estamos difundiendo más y por eso la cantidad de cifras, o efectivamente hemos aumentado No hemos de manera, aumentado. hemos aumentado. Efectivamente, las Sí, estadísticas oficiales que están en el sistema STOP de sí, Carabineros, la Fiscalía, todo indica claro. que hemos aumentado la cantidad de homicidios. Ahora, el tema está en que se nos ingresó, ¿no es cierto?, otro tipo de homicidio. Antes era el homicidio que normalmente tenía como autor conocido, porque Mm. nos conocíamos, eran familiares, una pelea entre Había amigos. una rencilla Claro, o sea, conocida, había algún claro. tipo de relación. Pero Mira. ahora tenemos una cantidad de homicidios con autor no conocido, que son Mm. los sicarios. Que contratan a una persona, van y asesinan a otra, la matan. Y ¿ah? por costos que realmente, una vez estuve mirando algunos costos, había unos reportajes relacionados, y era impresionante, costos bajísimos en términos de, no dándole menos valor al dinero, pero estamos hablando de temas de vidas, o sea, Exactamente. estamos hablando de valor de Sí, vida, yo de... creo que se sacan de tal persona. Claro, Claro. O sea, entonces, y hay gente que te cobra en UEF, hay otro que te cobra en sí, dólares, qué sé yo, en fin, no, con pesos chilenos, o sea, y sí, hágame transferencia, no se preocupe. claro, Bueno, pero también están estas bandas que mandan a matar por razones, ya sea porque da un ejemplo, etcétera, pero la cantidad es que el tema está en que eso se agrega una brutalidad, porque mm, empiezan a aparecer cuerpos desmembrados, sí, empiezan a aparecer cuerpos torturados, empiezan a aparecer una serie de sí, otras lógicas que no teníamos en Chile. Y eso da cuenta del ingreso de crimen organizado. Bandas que vienen de otros países, Cartel de Sinaloa, de Jalisco, Nueva Generación, de Tren de Aragua, etcétera, sí. que llegan acá. O sea, el ah, crimen organizado que nosotros estábamos bien lejanos, en sí, pues, términos, estábamos bien resguardados. exactamente, y eso definió una crisis de seguridad en Chile, porque la policía, si bien es cierto, puede tener Mm. identificados a los autores. Digamos, no tendría problema en eso. Pero sucede que no hay evidencia. O No, sea, yo sé que legalmente, ¿cómo lo abordas? claro, o sea, ¿Cómo abordas una denuncia? ¿Cómo abordas en términos burocráticos, legales, de claro, poder llevar a cabo mira, por alguna ejemplo, respuesta? llegan, matan a una persona en un local, la asesinan, le meten, no sé, le disparan seis tiros. Ya, digamos, llega la policía. ¿Qué pasó acá? No, le disparan. ¿Por qué? Porque no pagó la cuota del préstamo que le hicieron, por decir algo. ¿Ya? ¿Y quién fue? No, estos fueron los grupos, no sé, X. X. Pero te aseguro, sí, ellos fueron. Ya, ¿y dónde están? No, ellos trabajan en esa calle. Ya, van, por la policía va, los detiene al grupo. Supongamos todo eso, Sí. los detienen. Llegan a la cosa. ¿Usted disparó? No, yo no disparé. ¿De qué me está hablando? Pero que allá dice que usted disparó. Se equivocaron. Yo no disparé. Eso frente al juez de garantía. Juez de garantía, ¿qué evidencia tienen? ¿Y qué evidencias son válidas? Ah, Por ejemplo, que si se actúa rápido, ver si la persona disparó tiene o no restos de Están las pólvora en las huellas, manos. están los restos, claro. Segundo, encontrar el arma.
qué sé yo, que el proyectil sea igual al que digamos, tiene la víctima. Y ahora cuando estamos hablando de crimen organizado nos damos cuenta de que efectivamente cada uno de esos puntos que pueden parecer tan básicos los resuelven pero en segundos, o sea, no se van a exponer a eso. No, pues entonces, ¿qué es? Usan un arma, la botan. Compran armas más baratas y compran armas más baratas Claro. en Argentina, que es muy, muy fiscal, qué sé yo, de lo regional, Claro. que está en estas unidades especiales de fiscalía. Claro, digamos, y además armas que le roban a la Policía Federal Argentina. ¿Ya? Entonces, pero además tenemos un flujo de tráfico de armas que viene de Ahora, Brasil. ¿qué pasa, Guillermo? Ya este es un juicio personal. Esta crisis de violencia, de delincuencia que tenemos en este minuto en el país, que ya ha pasado a los extremos, o sea, ver las noticias con niños muertos, niños baleados, la verdad que eso impacta a cualquiera. ¿Qué sucedió? ¿Es problema migratorio? ¿Es problema de falta de recursos? ¿Problema de que falta de lo que estamos, de resguardo? Ya, mira, ¿Por dónde va? ¿sabes qué? Primero entender que el crimen organizado es un negocio, funciona como una estructura de negocio ilícita. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, en el crimen organizado hay un directorio, tiene una unidad de planificación y desarrollo, Claro. ¿ya? Que dicen, a ver, ¿dónde podemos, digamos, aumentar el consumo de droga? ¿Qué parte nos sirve para poder, digamos, llevarla a Europa? Claro. O traerla de Asia, en fin. Sí. ¿Dónde hay más facilidades? Entonces, la primera cosa que hace esa unidad de desarrollo, ¿no es cierto?, de investigación Es e innovación, inteligencia estratégica que son pero capísimos. Claro. Entonces, contratan estudios de abogados para... ¿Cuáles son las debilidades del sistema penal chileno? ¿Ya? Ya si hay un estudio, ok, o sea, vale decir, para que alguien vaya a la cárcel, se necesita tanta evidencia que es casi imposible que esté en la cárcel. ¿Ya? Digamos, ¿cuál es el tema de la policía? La policía ya ha sido debilitada en su inteligencia, tienen, yo diría, una crisis de credibilidad dentro del sistema, no tienen capacidad para estar en todas partes. Se Manos atadas en términos judiciales, claro, también después del proceso posterior. Bueno, todo ese estudio lo hacen. Entonces tenemos acá un crimen organizado transnacional que funciona como un negocio, es decir... Y que dice Chile es pero espectacular para poder llegar ahí. Que también hace marketing. De ahí el tema de la narcocultura y de ahí el tema peso pluma. Ya, o sea, vale decir, como si esto no funciona así, las bandas que andan en el territorio... No es fortuito en absoluto. Claro, las bandas que andan en el territorio, para que puedan funcionar, tienen que pagarle a alguien o rendirle cuenta a alguien. ¿Tú has escuchado los KPI, no? Sí. Sí, digamos, bueno, para usted que no sabe, los KPI que son las metas a las cuales metas que uno tiene que cumplir. Exactamente, ya que si no sé, acá como igual TV nos piden, qué sé yo, digamos, 1.200.000, digamos, qué sé yo, digamos, televidentes por mes. Y tenemos que llegar a eso. ¿Ya? Entonces, digamos, eso, ellos también cumplen KPI. O sea, tienen que vender tantos kilos de droga en la semana, a reportar por eso, pagarla, etcétera. Ellos a su vez a otra estructura superior hasta que llegamos al nivel de lavado de dinero. ¿Ya? Entonces, el marketing es importante. La narcocultura actúa para esos territorios. Por eso es la crítica de que no sea a nivel nacional. ¿Ya? Porque esa narcocultura tiene que ver con ese mercado ilícito. Entonces, bueno, en esa perspectiva, entonces, todo se planifica. La distribución. Ese es el primer tema, o sea, la debilidad institucional o la debilidad de las leyes o los vacíos legales. Lo segundo tiene que ver con la inmigración. Y que es potente, porque ahí nos damos cuenta de una debilidad gigante que podría ser abordada. Exacto. Bueno, si usted ve el comercio, digamos, ambulante, tú colócate en una calle. Primero te vas a dar cuenta que hay un supervisor de cuadra. Sí. Ya, en segundo lugar, llegan los inspectores municipales con carabineros, le llevan, que se le sacan todo lo que tiene un vendedor, no demora menos de media hora, llega una furgoneta, se baja otra persona con las mismas cosas y se pone ahí. Ya, entonces, o sea, estamos hablando de problemas, o sea, vemos un crimen organizado, tal cual lo dice el nombre, muchísimo más organizado que el mismo poder estatal o el mismo poder policial para poder cubrirlo. Claro, es más sofisticado de lo que uno cree. Uno ve a la persona, esa persona, sea extranjera o chilena, no, yo estoy haciendo esto porque si no, no tengo plata. Puede ser muy atendible, pero está dentro de una lógica de crimen organizado. Quiere a él o no, o ella, digamos que eso. Lo segundo es el tema de la migración irregular. Bueno. En Chile, ingresar al país todavía es solamente considerado una falta, no es delito. En consecuencia, ¿qué cosa? Como nuevamente, esta oficina de planificación, desarrollo e innovación del crimen organizado. Allá podemos mandar toda nuestra gente.
¿ya? Y además se dan cuenta de que si Chile quiere verificar algún dato de una persona que ingresa, sucede que ni Perú, ni Bolivia, ni Colombia, Colombia es el que más nos ayuda, Ecuador también nos coopera, Venezuela muy poco, porque ni siquiera tienen las bases de datos, o sea, ni siquiera es que no quieran, que ya sería un problema político. Claro. No tienen las bases de datos en un No es sistema factible. que sea amigable para poder consultarlo en línea. Claro. Entonces tú consultas por un nombre, alguien tiene que digitar ese nombre, qué sé yo, preguntar a otra unidad, a otra Si base de tienen datos. algún antecedente, ese Entonces, personaje X, y eso no entonces, existe. está entrando gente Claro. acá que no se expone a ningún tipo de... Control. Claro, o sea, sí tiene control porque le da señalar papeles, los deja citados a una audiencia, Claro. semanas después, digamos, pero como no es delito, es Claro. una falta, no amerita cárcel, ni tampoco ninguna medida administrativa de expulsión. Solamente amerita expulsión, y eso lo ha hecho el gobierno, cuando hay claridad de que está buscado en otro país. Claro. Pero como no tenemos todos los antecedentes en Es forma... difícil poder tener el control. Exactamente, o sea, yo entro, soy delincuente, me dejaron pasar y después descubrieron que me están buscando en mi país, vayan a encontrarme en Chile. O sea, y ahí la dificultad ya se suma absolutamente. Y ahí vienen las medidas también que toma cada gobierno y cada estamento para poder enfrentarlas. En el caso de nosotros vemos que han sido, bueno, más que criticadas y poco también eficientes en términos de conciencia ciudadana. O sea, lo que vemos es que no funciona nada. Claro, es que ahí tenemos varios problemas. Uno, el gobierno ha tomado muchas medidas, ha potenciado mucho a las policías, le ha dado recursos. Pero sé que es una parte del problema, y acá en Chile, tanto los intelectuales o políticos de derecha e izquierda siguen sosteniendo que la solución es sacar más policías, a colocar Claro. más coerción sobre la delincuencia, mayor control estatal. Lo cual, en términos de redacción, yo diría que es razonable. Pero en términos de lo que viene, estamos, la verdad, que estamos tratando de tapar el sol con un dedo. O sea, Sí. porque, por ejemplo, se han anunciado medidas. Vamos a colocar mucho más gente en la salida del metro, en los lugares Claro. que hay más índices. Si tú y yo somos delincuentes, oye, ¿compraste mercurio hoy día? Delincuente, conversaciones. Digamos, no voy a hablar como delincuente porque probablemente ¿Para qué? no me va a salir. No es necesario, no es Pero- necesario. Marino. ¿Ya? Bien, oye, ¿viste? Nos van a controlar tal y tal cosa. Oye, ¿verdad? Juntémonos para que planifiquemos. Así que dado que todo aparece en la prensa, que sé yo, nosotros nos vamos a ir a otro lugar. ¿Ya? Oye, van a hacer tal cosa, ¿viste? Y ahí viene la masificación de estrategias también, de la comunicación Entonces, estratégica. cuando habla de eficiencia, Claro. entonces, cuando el gobierno pierde credibilidad en términos de seguridad, tiene que recuperar esa credibilidad. Y esa credibilidad se recupera por resultados. Entonces, no puedes estar diciendo todo lo que vas a hacer en la prensa. Porque créeme, o sea, decir, la O sea, organización... todo lo que se está haciendo Claro, y lo que se va a hacer. y lo que Entonces, se va a hacer está... Todos los pasos que tenemos, por ejemplo, las próximas semanas o los próximos días que sabemos que se están enfrentando, exactamente. están de Entonces, manera absolutamente poco estratégica, por llamarlo de algún nombre. claro, entonces yo diría que tenemos un problema y estamos permanentemente reaccionando frente a los nuevos delitos que se va a producir. Entonces ahora los asesinatos no van a ser en tal ruta, van a ser en otra. Bueno, y acá viene probablemente lo que más importante, que es la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional que ha hecho el presidente Exacto. Boric para este día lunes. Para este día lunes, y que ahí tiene harto, también ha generado harta bulla. Ya, pero ojo, la convocatoria que ha hecho el presidente Boric al Consejo de Seguridad Nacional es primero para preguntarle su opinión, ha sido muy claro en eso. Es decir, primera conclusión, en el Consejo de Seguridad Nacional el día lunes no se va a tomar ninguna resolución. El presidente va a escuchar lo que tienen que decirle respecto a qué tema, no cualquier tema, sino que respecto a lo que es la importancia de poder avanzar en la aprobación de la ley del proyecto de ley de infraestructura crítica que está en el Congreso. Derivada de eso, quiere decir entonces que el presidente está usando al COSENA para presionar al Congreso, justo cuando el Congreso se va de vacaciones. ¿Ya? O sea, es decir, el Congreso está de vacaciones y el COSENA quiere que la ley de infraestructura crítica salga rápido. Ahora, ¿por qué el presidente pide que se discuta la ley de infraestructura crítica? Básicamente porque mediante esa ley permite colocar a militares a cautelar rutas, a cautelar caminos, a cautelar ingresos a determinadas poblaciones, por considerarse que es una zona crítica, hay infraestructura crítica. Entonces, ahora bien, tenemos, recordemos, un estado de excepción en la zona norte. Exacto. Tenemos un estado de excepción en la Araucanía. Y te vendría a sumar esta otra modalidad,
pero una modalidad que está todavía en discusión en el Congreso y donde no está clara lo que se llama las RUF, las reglas de Claro. uso de la fuerza. Sí. ¿Ah? Entonces, cuando los militares estén controlando una ruta, ¿qué van a poder hacer? O sea, están bien limitados también. O sea, de hecho, en el Claro. norte, ahora, digamos, ingresó una señora conduciendo Sí. un vehículo con inmigrantes, intentó atropellar a los Sí. militares le dispararon. ¿Sabe qué pasó? La señora y los inmigrantes, digamos, firmaron, digamos, qué sé yo, el papel de ingreso, como te insisto, como Claro, entrar irregularmente solamente rápidamente, sin falta, ningún control. y los militares están siendo cuestionados por la fiscalía. Entonces en esa situación, los militares, ¿qué van a poder hacer? ¿Control de identidad solamente? ¿Ah? Y si tienen el carnet, ¿ah? Y no tienen acceso a la base de datos para saber si está siendo buscado por la justicia o no. O sea, es decir, acá hay un tema que es muy delicado Sí. y donde el presidente Boric se está jugando mucho. ¿Ya? O sea, yo creo que sería prudente incluso que para esta reunión del Consejo de Seguridad Nacional invitase al fiscal nacional. O sea, El pre- debieran participar cada uno de los estamentos que están preocupados de la situación. Claro, porque el Consejo de Seguridad Nacional, en su concepción primera, digamos, estoy hablando de la discusión Sí. constitucional, es un consejo para poder abordar los temas de seguridad nacional. Ahora, la seguridad nacional tiene que ver con la seguridad exterior, tiene que ver con la seguridad interior, a pesar de que algunos no están de acuerdo Sí. con lo que estoy diciendo, y tiene que ver con la estabilidad institucional. ¿Ya? Acá el crimen organizado, el aumento de homicidios, ¿ya? El aumento de la delincuencia nos está colocando frente a un tema de debilidad institucional, ¿ya? Que es una crisis que ya explotó en un sentido en octubre de 2019. Entonces ahora estamos en un serio problema. Y que llevamos reaccionando demasiado tiempo. Que la Exactamente. reacción ha sido demasiado larga. Guillermo, la verdad es que este tema nos daría pero para mucho, así como cada uno de los puntos que hemos abordado hoy día y de los muchos que nos faltaron también. Sí, Siempre el tiempo nos apremia. sí, no, digamos, apremia, pero todos estos temas hoy día con mucho más calma para que usted lo pueda conversar, Sí. y tener una opinión. O sea, el COSENA se va a reunir, está compuesto, hay mayoría civil, que vamos a raíz de las modificaciones que se hicieron con el Ricardo Lago a la Constitución. Pero se requiere ahí, falta un actor más. Como yo digo, el fiscal nacional debería estar ahí y esperemos que la conversación, que no sea esta la última y que esta Sí. reunión del lunes, digamos, permita otra. Tú no puedes reunir a las máximas autoridades del país para ver un tema de esta magnitud sin tener una hoja de ruta preestablecida y Sí. conversada. Entonces, yo diría, si solamente va a ser esta reunión, y su carácter va a ser meramente simbólico, Claro. francamente, esto va a tener un impacto, va a ser un boomerang político, no solamente para el gobierno, sino que para toda la clase política. Un boomerang para el gobierno y lo peor de todo, que afecta a la ciudadanía de manera directa y concreta, que es lo que nos afecta. Guillermo, siempre aprendo muchísimo contigo. No, Carol, yo además Sí. feliz porque además me permite muchas veces poder aterrizar temas. Ahí esperamos que así usted también lo evalúe. Si tiene preguntas, colóquennos las preguntas, díganos qué es lo que les parece. Y por supuesto, estaremos aquí semana a semana para poder entregarles esta hora con Holzman. Así es, muchas gracias a ti, Guillermo. Gracias a todos también por compartir hoy día con nosotros. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Así es.